con nosotros en esta ocasión Sandra Rojo Flores. Ella es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en México, doctora en culturas árabe y hebrea por la Universidad de Granada, España, profesora del Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. También de la Universidad de Granada, es miembro del grupo de investigación Observatorio de Prospectiva Cultural de la Universidad de Granada. Forman parte del equipo de redacción de la revista Imago Crítica del editorial Artropos de Barcelona. Fue becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ha sido investigadora colaboradora en diversos proyectos de excelencia relacionados con Marruecos. Es directora del Festival Internacional de Cine y Memoria Común de Nador, Marruecos, y también es miembro del Comité Científico en sus 6 ediciones, así como corresponsable del ciclo de cine marroquí llevado a cabo en el marco de la Semana Árabe organizada en el Colmex y en el CIDE, evento que ha sido una conferenciante asidua. Llevó a cabo la documentación etnográfica de los documentales andalusíes, dirigido por José Antonio González Alcantud, y Lesanés, 1958, eh, por Tariq El Idrisi. Ha publicado junto a José Antonio González Alcantud en el 2016 La Alhambra, Mito y Vida, 1930 y 1990, Tientos de memoria oral y antropológica de un patrimonio de la humanidad. Por supuesto, Andalucís en el 2015, Antropología e Historia Cultural de una élite magrebí. Recientemente, como autora individual, publicó el libro Relaciones Especulares entre Marruecos y América Latina. Muchas gracias, Sandra, eres bienvenida. Bueno, pues esta vez os voy a compartir una parte de las investigaciones que hice para mi tesis doctoral, aunque ya tiene algunos años que la hice. Yo creo que es importante pues compartir algunos de estos apuntes que quizás no han sido muy profundizados, sobre todo, digamos, en Latinoamérica, que hablamos de otras cosas, o quizás que nos hemos enfocado un poco más a la historia del Al-Ándalus y algunos de los detalles históricos. Y bueno, digamos que mi perspectiva desde el punto de vista antropológico, pues esta vez se va a dedicar a otras geografías, además de Marruecos. Pues voy a tocar, o muy brevemente, por el tiempo que tenemos, lógicamente, pues otros sitios como a lo mejor, como las Islas Mauricio, perdón, o como Tombuctú, que quizás son lugares pues que no nos imaginamos mucho o no los tenemos muy relacionados con Al-Ándalus, ¿no? Entonces, bueno, yo en el transcurso de la investigación para la tesis hice algunas entrevistas, tuve algunos contactos con personas, sobre todo poetas, que estaban muy cerca de este mito de Al-Ándalus, que provenían tanto de Tombuctú como de las Islas Mauricio. Y bueno, simplemente compartir un poco parte de ese trabajo de campo que quizás pueda dar algunas ideas, o no sé, quizá a alguien le interese seguir por ahí algún tipo de investigación. Eso sería también muy interesante, ¿no? Así es, te escuchamos con mucha atención, Sandra. Bueno, muchísimas gracias, Lila. Gracias a ti, gracias a todos los organizadores del encuentro, y gracias también a la Casa Abierta del Tiempo, ¿no? De la UAM, que nos acoge, aunque sea virtualmente. Me encantaría estar ahí porque tengo también un cariño muy especial a la UAM. En su momento intenté hacer los estudios de comunicación en la UAM Xochimilco, que al final no seguí en antropología, pero que tengo mucho, mucho afecto a esta institución, además de profesores también muy, muy queridos que venían de la UAM a la Escuela de Antropología. Bueno, voy a empezar, voy a compartir la pantalla para mostrar algunas breves imágenes que voy a acompañar, digamos, de esta pequeña intervención. Entonces, vamos a ver si primero, si vemos bien la presentación. Se ve perfecto, sí. Vale, genial. Bueno, como os había comentado, desde hace varios años me encuentro viviendo, no habías comentado tú, Lila, me encuentro viviendo y trabajando en Granada, una ciudad que cobra además una especial relevancia cuando hablamos sobre Al-Ándalus, tanto de su historia como del mito, ¿no? Como bien lo distingue el historiador Gabriel Martínez Gros. Es decir, desde la antropología, y en este momento
Y aunque ya lo he mencionado en otras ocasiones, cuando yo me refiero a mito, tanto yo como el profesor Alcantur, que entiendo que ha tenido una intervención anterior a esta y que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, no estamos buscando, ¿no?, la veracidad de las narrativas, que si la gente tiene la llave, no tiene la llave, etcétera, etcétera, sino cómo se vehicula este mito en tanto contenedor de utopías, de relatos, de deseos, de muchísimas cosas que vamos a ver enseguida, tanto en el caso de Marruecos como el de Tumbuctú y el de las Islas Mauricio. La presente intervención es producto de algunos años de trabajo de campo que llevé a cabo junto al profesor Alcantud, que acabo de mencionar, hace poco más de una década, y a partir del cual colaboré en la investigación etnográfica del documental Andalucía, que lo tenéis ahí y que está en YouTube. Si a alguien le interesa verlo, está en 2 partes, y yo creo que es un documental de corte puramente universitario, pero que creo que arroja bastante luz sobre, digamos, este complejo, este fenómeno del mito de Al-Ándalus, como es vivido en Marruecos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la gente que se considera, que se dice a sí misma que son andalusíes, como de otras personas que, siendo andalusíes, son críticas, como el profesor Benjelloun, del que voy a hablar más adelante, son críticas, digamos, con este mito, o otras personas también de origen bereber, como el antropólogo también, Dalia Mahan, que aparece también en este documental y que también hace una pequeña crítica, digamos, a cómo se vehicula o se gestiona este mito desde Marruecos, que ahora voy a hablar justamente sobre esto. También, bueno, este documental lo hicimos en el año 2012, alguna vez lo hemos proyectado también en México y hemos generado, pues, es un debate, a la gente le ha interesado bastante. Y también tenemos otro producto, digamos, de esta investigación que hicimos dentro de estos proyectos con el profesor Alcantud, que es el libro Andalusíes, que editamos en el año 2015. Se llama Andalusíes, antropología e historia de una élite magrebí, ¿no? Y incidimos en la cuestión de élite magrebí, y ahora diré por qué. Y que también, pues, contiene varios artículos donde participan, pues, gente también que viene de México. Por ejemplo, tenemos alguna intervención de Camila Pastor, que es del CIDE, que está en la Semana Árabe. También muchos profesores e investigadores marroquíes que participaron en este libro, españoles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos son como dos de los productos más, digamos, materializados, ¿no?, de estas investigaciones, aparte de los libros, de la cantidad inmensa de trabajo que tiene también el profesor Alcantud al respecto, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, parte, digamos, de este conjunto de investigaciones, pues también es la tesis que leí en el año 2015, que se denomina Lo Andalusí, melancolía, nostalgia y ecos contemporáneos de un mito, que también podéis encontrar en PDF en el repositorio de la universidad. Digo, por si a alguien también le interesa profundizar en estos asuntos, que ahora voy a mostrar algunas partes o algunas de estas, digamos, testimonios de una manera, pues, muy, muy breve, ¿no? Ahora bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, a ver si... Vale, vamos a hablar de el caso de Marruecos, ¿no? Bueno, también quiero hacer una pequeña aclaración, aunque es el tema de que estuve trabajando mucho tiempo con José Antonio. También es verdad que en los últimos años, pues, me he alejado un poco de este tema, me he dedicado más a temas que tienen que ver con la imagen de Marruecos en América Latina, concretamente en México, pero de cualquier manera creo, como dije en un principio, que a lo mejor estas pequeñas ideas, pues, pueden dar alguna luz o pueden ser interesantes para algunas personas e investigadores que estén interesados en este tema. En primer lugar, quiero hablar sobre mi experiencia etnográfica, como comentaba, en el caso de Marruecos, país que, como algunos conocen, llevo algunos 20 años trabajando, y donde el mito del andalusí parece materializarse, pues, con bastante fuerza. Después de algún tiempo de permanecer en el lugar y de escuchar
aseveraciones entre la gente en general, en las que al pensar que yo era española, me hablaban de la supuesta hermandad que nos caracterizaba por ese pasado incuestionable genealógicamente, pues por la presencia de apellidos como Torres, Vargas, Ronda, Perú, etcétera. Al descubrir mi verdadero origen, que es mexicano, muchos de esos discursos se volcaban para los no andalusíes, sobre todo, en una especie de desprecio, ¿no? Por una élite que les miraba o que ellos consideraban que les miraba con aires de superioridad. En mi tesis relato un encuentro, por ejemplo, en una velada con una célebre familia de Rabat a la que fui invitada, en la que el famoso laudista marroquí Said Raibi me interpretó como señal de complicidad y recreación del mito La Clé de Granar. También estaba presente la socióloga Fátima Bernisi, que también es tan conocida en México por su estudio sobre el feminismo, con quien me sentaron para que pudiéramos charlar. Yo, que al verla con esa tez blanca, coronada con su turbante sobre rojizos cabellos, originaria de Fez, inmediatamente la catalogué como andalusí. Y me sorprendí cuando ella misma me negó esa pertenencia, asumiéndose como yebalí, ¿no? Y me contaba cómo los niños, cuando ya era pequeña, se reunían en los patios para contar chistes sobre los andalusíes. Algo que también escuché en palabras del poeta e historiador también de origen fesí que acabo de mencionar, Abdelmajid Benjelloun. Benjelloun, que es otro de los protagonistas del documental y de una reconocida familia andalusí, que además participó en este libro que les comenté sobre los andalusíes, es uno de los pocos en el ámbito personal e intelectual que hace una crítica frontal a ese afán de superioridad, ¿no? Él explica en español, en el documental lo podéis ver, cuando él nos habla, en palabras de Benjelloun, dice, el fascí se considera que hay el fascí y todos los otros casi no valen nada. Y ahora hay familias en Fez que no quieren que sus hijos e hijas se casen con otros que no son fascíes. Y eso es inaceptable, ¿no? Él es fascí y, sin embargo, lleva a cabo esta crítica hacia los fascíes. Hay una cierta, digamos, percepción de que se genera una construcción del mito de Andalusí a través de la oposición de lo que serían los civilizados, en este caso los andalusíes y los bárbaros, ¿no? En el libro podemos leer, por ejemplo, un testimonio del sociólogo Mohamed Enaji, que tenéis aquí en la pantalla, donde él dice tal cual, yo no soy andaluz, perdón, perdonadme por estar aquí, perdonadme por ser un bárbaro y de lo poco que nosotros representamos ante vuestros ojos. Excusadme por chuparme los dedos después de comer y de no disponer en la mesa de un cubierto como lo requiere la excelencia de vuestras costumbres. Vosotros que os decís andaluces, vosotros que esgrimís unas identidades antiguas con unos nombres que resuenan mucho más que los nuestros, vosotros que tenéis aún las bolsas con las llaves y la nostalgia de vuestras viviendas en Granada y otros lugares, perdonadnos por haberos asustado con nuestra barbarie, como vosotros decís, cuando habéis puesto el pie en tierra hace algún tiempo ya. Nosotros, arrubis y bereberes, que es como nos etiquetáis en intimidad, estamos desolados por causaros tantos problemas a vosotros, gente civilizada, de negocios y de Andalucía, ¿no? Entonces vemos, no solamente en Enaji, también lo vemos en Ali Amahan o en otro digamos, de los grandes intelectuales marroquíes, como es Abdallah Saaf, también vemos esa percepción o digamos ese rechazo a la construcción del mito de lo andalusí, por una parte, a partir de el rechazo de la oposición hacia lo bereber, hacia lo considerado bárbaro, incivilizado, y por otra parte también refleja esta fractura y esta contradicción de cómo muchas de estas personas que se asumían o se asumen de estas familias andalusíes y que son al mismo tiempo son muy nacionalistas, ¿no? Como es el caso de aquí tenemos de Abdelhak Torres. Abdallah Saaf, que es un gran intelectual también marroquí, fue ministro de Cultura hace ya varios años, tanto él como Ali Mahan hacen alusión digamos, a este fenómeno. Por ejemplo, Abdallah Saaf nos dice esto, ¿no? Nos dice, numerosos padres del nacionalismo marroquí, si no la mayoría, son de origen andaluz. Algunos lo reivindican explícitamente, como por ejemplo Torres, que está aquí, que era de Tetuán, que declara de manera transparente y repetida
el anclaje de sus orígenes andaluces. No dudan al hablar. El discurso sobre Andalucía se basa en la idea de que nosotros, nacionalistas marroquíes, también hemos tenido nuestro tiempo de gloria, con la descripción que queda en nuestros días de la herencia cultural. Abdallah Saf también hace a su manera, más adelante lo encontramos en el libro, esta crítica a digamos, este sentimiento de superioridad y esta contradicción que hay con el sentimiento nacionalista. Aliyah Mahan lo dice un poco más claro y dice: una parte del pasado es extraordinario. Yo soy fasí porque venimos de Andalucía, pero un fasí, para demostrar que es fasí, tiene que demostrar primero que viene de fuera. Es decir, si yo soy fasí, es que no vengo de Marruecos, ¿no? Entonces, otra de las críticas que también encontramos en Ali Amahan y que vemos en el documental es cuando él nos plantea por qué todas las cosas, dice, todas las cosas buenas que tenemos en Marruecos vienen de Andalucía, ¿no? Lo dice como en un tono un poco digamos, irónico. Entonces, aquí lo que quiero básicamente subrayar es cómo desde fuera, cuando nosotros llegamos a Marruecos, muchas veces encontramos un discurso pues muy agradable, muy conciliador, sobre todo cuando piensan pues que quizás que venimos de España o que somos españoles, etcétera, en el sentido en el que somos hermanos, en el que compartimos un pasado, etcétera. Pero cuando ya estamos dentro de esto, digamos, de este contexto, haciendo trabajo de campo, y cuando ya, digamos, empiezan a salir otros niveles, digamos, de la identidad, por ejemplo, en este caso, el hecho de que yo soy mexicana y que no soy española, entonces, digamos que la complicidad entre ciertos sectores de la propia academia, pues cambian, el discurso también cambia. Entonces, ahí ya empiezas a notar digamos, no sé si llamarle estas fracturas o estos matices, si no le queremos llamar fractura, estos matices del mito de Al-Ándalus, donde vemos que por una parte también existe, por una parte existe digamos, esta confrontación con la gente, vamos a llamarle, con la gente de la sociedad en general, que no son andalusíes, y que miran a estos andalusíes como grupos de poder, como gente primero que ha construido un sentimiento de superioridad hacia los demás, y por otra parte que ese sentimiento y esa pertenencia, ¿no? Esa pertenencia asumida a una cierta élite también les ha permitido ocupar ciertos cargos en el poder o ciertos cargos incluso, digamos, a nivel intelectual. Entonces hay ahí como una especie pues, de choque, ¿no? Entre el resto de la gente y los andalusíes. Y por otro lado, digamos, otro fenómeno también interesante que encontramos es entre ellos mismos, ¿no? Ya a nivel interno, también existe una percepción muy interesante, una distinción entre ellos, entre lo que ellos llaman los andalusíes, bueno, no ellos, ¿no? Sino históricamente vamos a hablar de los andalusíes y los moriscos. Desde fuera, pues todos se meten en este saco de los andalusíes, pero luego al interior también hay una distinción entre andalusíes y moriscos. Ellos mismos la plantean. Y es muy curioso porque sucede lo mismo en el caso de Tombuctú, que vamos a ver ahora. O sea, no solamente la cuestión es que se trate o que ellos aludan a una cuestión histórica, a diferentes, vamos a llamarle, olas, ¿no? Migratorias, etcétera, tanto en el caso de Marruecos como en el caso de Tombuctú, sino que eso también ha repercutido en una diferenciación social tanto en Marruecos como en Tombuctú. Cuando hemos hecho las entrevistas a Ismael, que ahora vamos a hablar de ella, Ismael Diadé, en el caso de Tombuctú, en su propia narrativa también señala una diferenciación entre andalusíes y moriscos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta diferenciación? Que para ellos no es lo mismo ser andalusí, es como de más prestigio el hecho de ser andalusí y normalmente se identifican, ellos hacen, en el caso de Marruecos, hacen un paralelismo entre los andalusíes y la gente de Fez, ¿no? Los fesíes, y el resto que ellos consideran moriscos porque vinieron después. Ellos, digamos, el argumento que te dan, por lo menos vamos a dejar aparte la cuestión histórica, pero a nivel discursivo, el argumento que te dan es que ellos, andalusíes,
llegaron antes, ¿no? Como igual que pasa en el caso de Tumbuctú, que llegaron antes, casi prácticamente que se fueron por su voluntad, ¿no? O sea, o que no fueron, digamos, presionados de la manera en la que fueron presionados después los moriscos. También recae la sospecha de la conversión religiosa sobre los moriscos. Entonces, en el caso de Tumbuctú se va muy claramente esa, digamos, esa sospecha, esa desconfianza hacia esa población morisca, ¿no? Se le ve socialmente distinta. Entonces, es interesante también, digamos, ver estos matices dentro del mito que quizás desde fuera no se perciben y que, como decía hace un momento, son muy parecidos tanto en el caso de Marruecos como en el caso de Tumbuctú, que veremos ahora con el testimonio de Ismael. Otro de los elementos en esta construcción del mito que a veces son bastante, ya han sido bastante obviados, pues es, por ejemplo, la importancia, ¿no? de lo bereber dentro de la historia de Al-Ándalus, y en ese sentido pues hay, en los últimos años también hay un intento por reivindicar la importancia, digamos, de esta presencia, ¿no? Uno de las personas que está trabajando mucho al respecto, que está también aquí en Granada, la Fundación Euroárabe, es Hassan Lagui, y que tiene esta obra también a la gente que le interese este tipo, digamos, de contribuciones, y ha sacado, me parece que en el año 2021, esta obra que se llama Los bereberes en la península ibérica, la contribución de los amazigh a la historia del andaluz. Y el otro elemento que también está como obviado es la cuestión, digamos, del elemento negro, ¿no? Que vamos a ver ahora con Ismael. Cuando lo entrevistaba, él mismo asumía que mucha gente se sorprendía cuando él decía que él era andalusí, porque tenemos esta percepción de que un andalusí, pues, digamos que es una persona, pues, con ciertas características, y no nos imaginamos posiblemente, pues, que haya un componente negro o que haya una historia del andaluz relacionada con esta cuestión, ¿no? Entonces es interesante, repito, cómo a través del trabajo de campo que llevamos a cabo para estos proyectos, pues empezamos a saltar un poco de esa idea del digamos, superficial, si le queremos llamar así, de entender lo andalusí simplemente desde un punto de vista pues más romántico, no vamos a dejar, digamos, lo histórico desde un punto de vista más romántico, para entender desde dentro, en el caso de Marruecos, en su momento creo que también hablé del conflicto que se genera en España, que hoy no voy a tocar porque ya creo que lo he hablado en algún otro momento, pero en el caso de Marruecos también existe, digamos, toda esta diversidad y todos estos matices que son súper interesantes, ¿no? También una cuestión que resulta muy interesante es el tema de la reivindicación, ¿no? O sea, de los movimientos de reivindicación acerca de ese pasado andalusí. Es interesante ver cómo en el caso de Fez, la gente de Fez, los fezíes, los andalusíes, no han generado verdaderamente ningún movimiento militante como tal de reivindicación de ese pasado, al contrario que ha pasado con los moriscos, por ejemplo, en el caso de Rabat. En el documental también tenemos el testimonio de este señor, que es el coronel Mohamed Vargas, que incluso tiene este libro, ¿no? Que es uno, digamos, de las obras donde él intenta demostrar este vínculo con este pasado, ¿no? De su familia, que viene de hornachos, etcétera, etcétera, una familia en el corazón de la historia, y tanto él como Asus Hakim, que está aquí, que es un historiador, curiosamente los dos murieron en el mismo año, en el 2014, ambos son como Asus Hakim desde Tetuán y Mohamed Vargas desde Rabat, son dos de las personas, digamos, más representativas de estos movimientos, de estas asociaciones que han reivindicado pues ese reconocimiento de ese pasado, y no solamente eso, ¿no? Asus Hakim, no sé, yo creo que mucha gente puede conocer esta historia, ha llegado incluso, en su momento llegó a pedir al rey, a Juan Carlos en su momento, que pidiera perdón a los moriscos por la expulsión, argumentando un poco que había pedido perdón a los judíos y no a los moriscos, etcétera, etcétera. Entonces él llevaba verdaderamente muy en serio todo este movimiento de petición, de reconocimiento,
reconocimiento de esta condición, digamos, de esta hermandad o este lazo histórico entre los dos lados del Mediterráneo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque estos movimientos, lógicamente, no han surgido en FES, ¿no? En FES no encontramos, o por lo menos yo no encontré ninguna de estas asociaciones, ninguno de estos, digamos, líderes de asociaciones que militaran tanto por el reconocimiento de este pasado, ¿no? Quizás en el caso de FES, para los FESíes, que además, repito, son como un caso muy aparte dentro de este circuito andalusí, ¿vale? Ellos se reconocen, se reflejan quizás a través de la música o a través de otro tipo, digamos, de elementos culturales que consideran que son una herencia andalusí, pero sin ningún afán, digamos, reivindicativo, ¿no? En el sentido, pues, como estos otros dos, como el señor Vargas, o el coronel Vargas, o como Asus Hakim. Entonces, esto sería un poco, digamos, a muy grandes rasgos y muy rápidamente. Repito, tenemos, o sea, la gente que quiera profundizar un poco, pues tiene tanto la tesis como el documental, el libro de las Andalusíes, los trabajos de José Antonio, etcétera, que yo creo que abordan una cuestión pues viva, ¿no? Hasta el día de hoy es un mito que está vivo y que se transforma y que nos da muchísima información todavía, y muchas cosas pues que están por entender, por comprender, y que creo que es muy importante. Ahora, en el caso de Tombuctú, repito, yo en la tesis abordé el caso de Marruecos, el caso de Tombuctú, las Islas Mauricio, y bueno, también hablé un poco de México, que no voy a hablar ahora, pero digamos que fueron un poco, sobre todo el trabajo de campo a nivel de entrevistas que llevé a cabo en el terreno. Estuve trabajando básicamente en Marruecos. Es verdad que estuve en las Islas Mauricio, pero no hice un trabajo de campo profundo, sino que estuve trabajando y entrevistando a uno de los representantes de la defensa también de este mito de Al-Ándalus, que es otro poeta, Hal Tourabul, que ahora hablaré sobre él. Y en el caso de Tombuctú, no hice el trabajo sobre el terreno, sino que trabajé con Ismael Diadé, que lo tenemos por aquí, si no me equivoco. Sí, con Ismael Diadé, que estuvo mucho tiempo viviendo en Granada y que es, digamos, es la persona con la que se puede apreciar, no solamente porque, digamos, por sus orígenes, no solamente por su propia historia, sino también porque es una persona que se ha dedicado a investigar, que también es poeta, que tiene muchísima información y que nos refleja muy bien, ¿no? Este tipo, digamos, de situaciones en el caso de Tombuctú. Se le conoce aquí en Granada, y mucha gente le llaman así como el guardián de la memoria andalusí en Tombuctú. Como os decía, él ha estado durante mucho tiempo viviendo en Granada. No sé si todavía está viviendo por aquí, pero yo sé que estuvo mucho tiempo por aquí. Y en las conversaciones que yo mantuve con Ismael, él reafirmaba, como he dicho hace un momento, esta diferenciación histórica y social entre los andalusíes y los moriscos, ¿no? Justo lo que les acabo de contar. Él nos hace esta división también cronológica sobre diferentes momentos migratorios, y él se sitúa, o la historia de su familia que nos cuenta, se sitúa justamente en esta mitad, ¿no? Vamos a llamarla así, en el exilio de Ali Besilla del Cuti en el siglo XV. Entonces, es muy interesante porque Ismael se convirtió en un acérrimo defensor del legado de su familia en forma de archivo. Él ha estado durante mucho tiempo recolectando, guardando, conservando, protegiendo, ¿no? Protegiendo todos estos documentos que hablan no solamente de la historia de su familia, ¿no? Sino de la historia, lógicamente, de Tombuctú. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con Ismael, él nos cuenta, digamos, en este tema sobre moriscos y andalusíes, que para ellos los moriscos
fueron prácticamente quienes destruyeron el imperio Songhai, ¿no? Que era de donde venía parte de su familia, estaba vinculada la parentela de la familia Cati a esta, digamos, a esta rama. Él en su familia tiene una rama tanto andalusí como, vamos a llamarle, morisca, ¿no? Entonces, para él me decía que era una situación complicada porque verdaderamente había una lucha, o sea, una lucha efectiva, digamos, tanto imaginaria como real entre estas, digamos, entre estos dos grupos. Él dice que para él los que estaban, es decir, los que estaban antes, la familia Cati, y los que llegaron después, ¿no? Un poco la misma historia que con Marruecos, los que estaban, los fesíes, los andalusíes, y los que llegaron después, los moriscos, no tenían la misma apreciación, siendo los primeros, es decir, los andalusíes desde su punto de vista y según él nos cuenta para la gente de Tombuctú, los andalusíes eran más nobles, la misma percepción que existe en Marruecos, y los moriscos incluso sospechosos, con un carácter religioso, como dije hace un momento, ya que se consideraban renegados. De hecho, hay una palabra, la luji, ¿no? Para referirse a ellos. Él dice en Tombuctú, ¿no? En palabras de Ismael, dice en Tombuctú, los Kuti, que es donde viene su familia, son considerados como familia real, es decir, la familia imperial, aunque desciende por rama materna de mujeres, lo sigue perdón, aunque desciende por rama materna de mujeres, lo siguen considerando como familia real. Sin embargo, los moriscos, nos cuenta, llegaron como militares, como mercenarios, ¿no? Es esta percepción. Y además, incluso le llaman la luji, ese término que os contaba de forma despectiva, que son renegados, que son cristianos conversos. Entonces, él nos cuenta que verdaderamente hay un término, es un término de desprecio hacia estos moriscos. Entonces volvemos otra vez hacia lo mismo, ¿no? O sea, desde fuera quizás vemos incluso él mismo se ha quejado un poco en su momento cuando hicimos estas entrevistas de que muchos de los investigadores que trabajaban sobre esta cuestión tampoco distinguían o tenían muy claro esta distinción entre andalusíes y moriscos, más allá, y lo voy a repetir otra vez, de lo histórico, ¿no? Sino verdaderamente del impacto que podrían tener a nivel de percepción social y de relaciones entre ellos. Tanto en el caso de Marruecos como en el de Tombuctú, tanto, por ejemplo, Benjeloun como Ismael cuentan como, por ejemplo, a la hora de contraer matrimonio, primero se elige un andalusí antes que un morisco, después como si ya en segundo lugar, pues puede ser un morisco, y ya en tercer lugar, pues digamos otra persona, pero hay muchas familias, y eso se puede constatar, que verdaderamente han mantenido esta especie, digamos, de endogamia, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante. Eh, otra cuestión que es interesante, por ejemplo, en el caso, bueno, esto es un poco una de las obras que, bueno, la Biblioteca Andalusí de Tombuctú, que es uno, digamos, de los sueños de Ismael, ¿no? El establecimiento de esta biblioteca, de lo que él llama el Fondo Cati, que es el fondo de su familia. Luego, esta es una de las obras también de uno de uno de los ejes familiares, que es Mahmoud Cati, que fue uno de las primeras, digamos, testimonios que se encontraron y que después pues, se compilaron y se publicaron sobre esta historia, digamos, de Al-Andalus en Tombuctú. Entonces, es muy interesante cuando tú le preguntas o cuando hablas con él sobre esta nostalgia, ¿no? Siempre también sabemos que cuando hablamos sobre Al-Ándalus, hablamos de cierta manera, pues de una nostalgia, ¿no? De ese paraíso perdido o de ese sitio idealizado, de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos dice lo siguiente, ¿no? Les voy a tomar un poco su testimonio. Dice, desde los textos de Ali Ben Sillab saliendo llorando al Andalus hasta Ali Gau del siglo XVII al XIX y hasta Habana en 1852, se puede seguir cómo ha ido evolucionando el mito.
porque para mí es un mito, o sea, él lo reconoce como un mito, lo que tenemos en la familia de Al-Ándalus, hasta mi padre prácticamente. Entonces, él nos señala de alguna manera cómo con él se rompe ese mito. Él dice, en mí se rompe ese mito. Dice, yo he llegado, yo he visto otra cosa, que Sevilla no es lo que se dice en los manuscritos. Tiene la Torre de Oro, tiene la Giralda, pero tiene su plaza de toros, hoteles, es otra cosa, es Europa, no es esta fantasía que tenemos. Dice, en el 18, Ali Gau decía que hemos venido blancos y hablábamos castellano. Hoy hemos perdido el color y la lengua. Yo puedo decir que no hemos recuperado el color, pero la lengua sí. Y como os contaba, realmente hay mucha gente que incluso siendo especialista y documentándose sobre este tema andalusí en Tombuctú, pues sigue teniendo pues o ha tenido esta confusión o está, digamos, no ha tenido muy claro el tema o esta distinción entre los andalusíes y los moriscos. El mismo Ismael nos cuenta cómo este autor, Michael Jacobs, en esta novela de la Alhambra a Tombuctú, él le hizo varias entrevistas, habló también, se documentó con Ismael, y él se sorprendió mucho cuando se identificó él mismo en el relato y su personaje, ¿no? Aunque no se llamaba Ismael lógicamente, pero su personaje era identificado como un renegado, ¿no? El jefe, lo tengo por aquí, como jefe de la comunidad de origen renegado y morisco de Tombuctú. Una cosa pues, que a él le chocó mucho, ¿no? Porque era como casi ofensivo, ¿no? De alguna manera por esta percepción que os estoy comentando de los moriscos desde un punto de vista, pues, más inferior, si lo queremos llamar así, a la nobleza de lo que sería ser un andalusí. O sea, a pesar de que efectivamente Ismael nos habla por una parte de que no tiene esta nostalgia, él se considera que hasta su padre sobrevivió esto como nostalgia del mito, etcétera, etcétera. Él se considera que tiene un poco más, digamos, de otro tipo de conciencia, pero a pesar de eso, sí es verdad que le choca, ya no desde el punto de vista, o es lo que yo percibo en su testimonio, que también reconozco que estoy interpretando, o sea, más que le choque el hecho de que lo identifiquen o no lo identifiquen con alguien que sea noble por ser andalusí y tal, es esta falta, digamos, de percepción de lo que verdaderamente, como verdaderamente está configurado el mito en el caso, en el caso de Tombuctú. Entonces, repito que creo que esta parte es interesante, es algo por lo que se puede explorar todavía más. Yo creo que es un campo también, aunque haya otras investigaciones, creo que es un campo abierto para la gente que le interese esta parte. Además, tenemos la suerte, aparte de que Ismael es una excelente persona y una persona muy accesible, pues que está vivo, es relativamente joven y pues que nos puede dar muchísima luz todavía sobre esta cuestión. Él vive, repito, estuvo mucho tiempo viviendo en Granada, no sé si todavía está por aquí, pero normalmente él está en España, entonces creo que de él también podemos, trabajar muchas cosas interesantes, incluso, no sé, se pueden haber estudios que tengan que ver, donde podamos incluir también nuestra perspectiva, ¿no? En este caso, pues desde México. Y luego, pues para finalizar, hablaba de las Islas Mauricio y, bueno, comentaba que efectivamente si Tombuctú nos parece un poco lejos del mito, pues ya es las Islas Mauricio nos parece más que lejos, ¿no? ¿Por qué yo incluí las Islas Mauricio en esta investigación? Bueno, pues porque de alguna manera estaba intentando mostrar, digamos, esta plasticidad o esta adaptación del mito, pues en diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues algunos resultan muy obvios, como Marruecos, como el norte de África, incluso México, ¿no? Nos puede parecer un poco más cercano por este vínculo también histórico y tal, pero bueno, las Islas Mauricio, ¿qué tienen que ver? Entonces, la razón por la que yo trabajé también sobre este tema es que, como comentaba al principio, yo en un momento dado estaba en las Islas Mauricio, oí hablar de este poeta, casi todos ellos, con la gente que trabajé, son poetas, tanto Ismael como Abdelmajid Ben Jelloun, ¿no? Como en este caso
Ismael, en México trabajé también con Alberto Ruy, entonces pues gente muy cercana también a la literatura, ¿no? Entonces oí hablar de HAL y de un proyecto que tenía vinculado con Granada. Entonces, curiosamente, en ese momento yo estaba en las Islas Mauricio y HAL estaba en Granada. Entonces, bueno, teníamos amigos en común, empezamos a intercambiar mensajes para coincidir en algún momento dado y fue así que él me invitó a participar en un proyecto vinculado a Granada y a este mito también, vamos a decirle, desde el Andalusí, como es lo que él llama, bueno, no lo ha inventado él, ¿no? Sino que se inspiró en algo ya existente, que era la Maison de la Sagesse, ¿no? La Casa de la Sabiduría o Bait al-Hikma, haciendo alusión a aquella que fuera fundada en Bagdad en el siglo IX por el califa Al-Mamun, con labores fundamentalmente de traducción, pero la idea de esta Maison de la Sagesse vinculada a Granada y vinculada al Andaluz de alguna manera, ¿no? Que estaba ahí transversalmente, pues en su caso sí era directamente hablar pues de esta cuestión de la convivencia, de la transculturalidad, de todas estas cosas, porque en el caso suyo de las Islas Mauricio, él había trabajado no solamente desde la parte poética, sino también, digamos, desde otras perspectivas, ¿no? Un poquito más académicas, conceptos, que un concepto, por ejemplo, que acuñó él, como el concepto de la colitud, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir o de qué nos quiere hablar Hal cuando habla de la colitud? Bueno, ahora los voy a contar porque lo tengo por aquí para no decir, bueno, hace referencia cuando habla Hal de la colitud a aquellos trabajadores hindúes, ¿vale? Que hicieron su labor en condiciones lamentables a las colonias después de la abolición de la esclavitud. Entonces, él habla como de una amalgama, de una amalgama cultural. Él hace el símil, por ejemplo, con un coral y habla acuña este concepto de colitud como algo que se está construyendo, de algo que es transcultural, de algo que, o sea, si la gente que, no sé si que conoce las Islas Mauricio, si visitan un día las Islas Mauricio, pues veréis toda esta, digamos, toda esta amalgama, ¿no? Esta amalgama, digamos, de diferentes culturas que Hal captura, ¿no? En esa idea de colitud. Entonces, él, cuando se refiere a la colitud, está hablando también de esta idea, digamos, de la convivencia, ¿no? Entonces, para él, la cuestión de Al-Ándalus y la idea de construir esa mesón de la Sagessa como un espacio de diálogo, pues le parecía ideal para superar todas esas diferencias, digamos, culturales que muchas veces terminan en conflicto, ¿no? Torabuli construye un discurso poético alrededor de lo que es el mestizaje, básicamente, ¿no? O sea, del mestizaje y de la transculturalidad que he dicho, donde inserta la cuestión de la memoria en un presente que, como él dice, no ha acabado de construirse, ¿no? En uno de sus poemas que tomé la libertad de traducir, no sé, quizás está mal, no está perfecto, pero llama la atención, ¿no? La última parte donde dice, para contar nuestros viajes, nuestros encuentros y nuestros incesantes mestizajes, aquí está mi canto de exilio, ¿no? Que también de alguna manera imaginariamente conecta con esta cuestión de Al-Ándalus, y felicidad. Antes de ser un hombre nuevo, soy un hombre en devenir. Entonces, Hal encuentra, repito, en esta, digamos, en este lugar, él llama, él incluso le llama el síndrome de Granada, ¿no? En un momento dado, se refiere a Granada como algo que le produce a él un impacto, ¿no? Él dice que él intentaba reactualizar Granada, lugar soñado, rico en símbolos. Él nos cuenta la diversidad y la densidad de la cultura árabe es para él súper importante, ¿no? Es uno de sus proyectos,
Ajá, y que él presentó en la ciudad de Granada el año 2012 y que incluso llevó hacia la UNESCO. Entonces, él nos cuenta también en su, digamos, en su testimonio cómo fue, o sea, qué fue lo que le conectó, aparte de la visita a la ciudad. Él estaba haciendo, por lo visto, un documental que está por aquí, también la memoria marítima de los árabes. Entonces, su forma, digamos, simbólica de conectar a las Islas Mauricio con Al-Ándalus también fue a través, lo cuenta de una forma muy bonita en sus poemas y en sus relatos, a través del agua, a través del mar, ¿no? Como esto que conecta unos sitios con otros. Él nos dice, él nos dice que se trata de una geografía abierta, él dice, se trata de una geografía abierta que está presente no solamente en mi trabajo de escritor, sino también en mi vida. Nací en el Océano Índico, en Mauricio, de un padre nacido de Trinidad, sobre el flanco occidental de España. Entre esas dos islas, esos estrechos, estas penínsulas, están mis Indias, es decir, todos los territorios reales o imaginados de los espacios puestos en relación por los intercambios, ¿no?, de diversas naturalezas que me constituyen. El Océano Índico es el primer océano de la mundialización, aquel de los bienes, justamente en razón de sus savoir-faire milenarios, de la calidad de sus productos, la rareza de sus especies celosamente protegidas. Entonces, escuchamos aquí un discurso sobre la nostalgia también de un paraíso perdido, y él mismo nos dice, yo encontré aquí visitantes que venían a encontrarse, a meditar sobre el sentido de la historia, sobre los conflictos actuales del mundo. Y Granada parece pertenecer a toda la humanidad, ¿no? Es muy interesante cómo lo plantea. Es como eso que he vivido, esa ciudad de los tres monoteísmos, en tanto que poeta, he vivido físicamente esta adecuación entre luces, topografía, patios, jardines, y dice, también, delante de tal carga de memorias y de bellezas, no podemos que ser sensibles a ellos, como un síndrome de Granada, ¿no? Eso que os acabo de comentar, para recordar aquel de Florencia. Aquí el síndrome de Granada está hecho de los lazos entre los monoteísmos. Es un lugar de una rara densidad. Granada, ante todo, para mí, representa una oportunidad para la paz. Entonces, lo que hace aquí, por ejemplo, está Hal en FES con representantes pues, eso, de varias confesiones religiosas. Aquí está en un encuentro justamente con Ismael. En su momento, Ismael formó también parte de esta mesón de la Sayez. Y la verdad, bueno, ese es uno de los libros de Hal. Y en realidad fue un proyecto, actualmente no siguió, digamos, este proyecto, pero que se mantuvo durante mucho tiempo, y pues fue una iniciativa interesante, tanto por, digamos, los objetivos que tenía, ¿no? Los objetivos que tenía de poder conectar estos dos sitios, por un lado, tan alejados como podían parecer las Islas Mauricio y en este caso Granada, ¿no? Como depositario de parte de la historia de Al-Ándalus a través del mar, ¿vale? Pero también a través de una necesidad de encontrar un modelo de transculturalidad, de diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en sitios que parecen tan lejanos, y no solamente hemos hablado actualmente, hemos hablado de Marruecos, hemos hablado de Tombuctú, hemos hablado de las Islas Mauricio, pero repito, sabemos que actualmente hay muchos sitios, seguramente muchas geografías en donde se esconde el mito de Al-Ándalus, ¿no? En espera de que vayamos un poco a ver cómo es que se ha configurado, cuáles son sus diferentes matices, cuáles son sus diferentes expresiones, y cómo podemos de alguna manera casi que formular una gran enciclopedia de Al-Ándalus, no tanto desde el punto de vista, como he dicho, histórico, no porque no sea importante, no, simplemente porque, bueno, en mi caso no es mi materia, no la parte histórica, pero sí de estos imaginarios que a final de cuentas, una cosa que quizás les atraviesa a muchos de ellos también es esa necesidad de encontrar en esa transculturalidad pues una forma de unión, ¿no? Una forma de entendimiento, más que de unión, una forma de entendimiento, como es el caso pues de este encuentro, ¿no? Y pues nada, yo espero
que os haya resultado interesante, aunque haya sido muy rápido y aunque haya sido pues unas cuantas pinceladas, digamos, de estas investigaciones, y que, bueno, que os invito a que profundicéis no solamente en estos sitios, ¿no? Sino que seguramente habrá otros que se os descubran y que os sorprendan y que nos ayuden a comprender todavía mejor este fenómeno tan rico y tan interesante. Y nada, muchísimas gracias, Lila. Otra vez muchas gracias a la Casa del Tiempo. Y nada, me quedo pendiente de vuestras reacciones, de vuestras preguntas, aunque no estamos hablando ahora directamente, Sí. pero encontraremos seguramente una manera de comunicarnos. Yo te las Y por paso. supuesto, si necesitáis cualquier información adicional, estoy lista para poder proporcionarla. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que todos nosotros que hemos tenido la necesidad de desenredar los siglos arabo-andalusis, cada vez descubrimos una línea nueva, una cosa más, a pesar de que el andaluz pues es una coordenada que tendría que estar concluida y pasada y guardada en el tiempo, ¿no? Y creo que estos encuentros, como donde estamos, al andaluz en México, creo que queremos hablar en poquito tiempo de temas que son muy, muy extensos, pero nos sirve para enterarnos que hay alguien en algún lugar que va siguiendo estas líneas, ¿no? Un poco para, pues como para darnos pistas de una historia poco contada del mundo. Y cuando dices, o sea, aquí en México dices las Islas Mauricio y dices Tombuctú, eso queda muy lejos, pero es que México también queda lejos. Y yo te quiero preguntar una última cosa. ¿Al Andalus le queda lejos a México o México al Andalus? ¿Hay una relación, según tu punto de vista, todavía, aún ahora? Bueno, yo no creo yo no creo que le quede lejos, o sea, otra vez vuelvo a lo mismo, más allá de la cuestión histórica que todo el mundo sabemos, o sea, por el tema de la conquista, la relación, digamos, esta relación triangular con España y toda esta cuestión, yo creo no creo que nos quede lejos. Yo creo que es algo que tenemos interiorizado y que no nos damos cuenta, y que hay muchos aspectos de este mito que tenemos interiorizados y que justamente este tipo de encuentros nos ayudan a descubrir. Yo cuando he llevado parte de estos materiales, tanto el documental de Al-Ándalus, por ejemplo, u otros materiales que he llevado a México, hay cierto aire de familiaridad entre la gente, no les resulta algo completamente ajeno, ¿no? Entonces no hay un choque, digamos, de algo que podríamos llamar incluso exótico para nada, ¿no? Sino hay un aire de familiaridad, hay algo ahí que realmente más allá de lo histórico y de lo mítico, de lo que le queramos llamar, hay algo que nos atraviesa, ¿no? Y que nos incluye en esa necesidad de intentar, pues eso, entender esto que nos une y aprovecharlo sobre todo, ¿no? Así es. Así es, Sandra. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo voy a tomar preguntas, voy a proyectar ahora el correo electrónico del festival y si alguno de ustedes que nos miran tiene preguntas tanto para el doctor José Antonio González Alcantud, para Sandra Rojo o para Mariam Sada, yo tomo estas preguntas y se las puedo hacer llegar. Ojalá los hubiéramos tenido pues físicamente, ¿no? Que siempre es mucho más sabroso, pero bueno, la pandemia ya nos dejó este legado, poder trabajar remotamente y te agradezco mucho y te mando un abrazo hasta allá. Al contrario, Lila, mil gracias. Me hace mucha ilusión siempre participar en cualquier cosa que se haga en México, que es mi país. Yo soy muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.